Tierra fértil. Descubriendo el Evangelio a través de la Biblia. Estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Lección 1. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro primer estudio de la página Tierra Fértil. Y como ya lo vieron o como ya se enteraron, pues vamos a comenzar estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Y esta es nuestra primera lección. Pero antes de comenzar, hay ciertas cosas que vamos a puntualizar, ¿ok? ¿Qué vamos a considerar? Primero, si estás escuchando este audio y no llegaste a escucharlo a través de nuestra página de Facebook, pues es lo primero que tendrías que hacer. La página de Facebook queremos que sea el enlace con todos los que nos estén escuchando, con quienes estén siguiendo las lecciones, con quienes estén estudiando este material. Entonces te invitamos a que vengas a la página de Facebook y le des me gusta. ¿Cómo entras? Bueno, entras con tu cuenta normal a Facebook, buscas ahí Tierra Fértil Estudios y te van a aparecer quizá varias opciones. Tú te vas con la que es el logotipo, un arbolito con colores verde, café y blanco. Entonces ya entras a esa página, le das me gusta y ya podemos estar en contacto. Ok, eso sería lo primero. Lo segundo, ¿cómo va a funcionar este tipo de lecciones y lo que vamos a estar haciendo? Se pretende que semanalmente estemos subiendo una nueva lección para que tú la puedas escuchar y estudiar desde la comodidad de tu casa o donde te encuentres. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues hay dos partes que necesitan ser complementadas. Tenemos lo que es la lección en PDF, es un material en PDF que estamos haciendo para que tú lo puedas imprimir. Lo ideal es que lo imprimas. Si tú lo puedes descargar e imprimir, pues te va a facilitar mucho porque vas a ir rellenando espacios en blanco y obviamente puede quedarse un poquito más grabado cuál es el corazón de cada lección. Entonces, esto es muy importante. De cualquier manera, si no la puedes imprimir, no importa. Puedes descargarla en cualquier dispositivo móvil, puede ser, pues no sé, una tableta, un teléfono celular, y irla checando ahí, ir revisando todo lo que se va diciendo y más o menos puedas integrarlo de esa forma. O ya, si en un total caso dices, no tengo cómo imprimirla, no tengo tiempo de estar leyéndola al mismo tiempo que se va desarrollando y quiero escuchar nada más el puro audio, pues bueno, escucha solo el audio y trabaja en esa modalidad. Solo escuchando el audio, pues no sé, puede ser rumbo al trabajo o en cualquier situación o circunstancia que lo quieras hacer. Nosotros lo que te recomendamos es de que apartes semanalmente un espacio alrededor de 40 minutos, que es lo que dura el audio, para estudiar. Que en 40 minutos tú digas, ok, yo no voy a tener otra interrupción, no voy a estar haciendo otra cosa, no voy a estar viendo la tele o... No. O sea, voy a concentrarme 40 minutos de esta semana para estudiar la lección. Tú decides el tiempo, tú decides el horario. Lo único que te pedimos es que sí sea algo especial. ¿Por qué? Porque queremos profundizar, queremos que podamos realmente tener un estudio nutritivo para ti. Entonces, sí es algo muy importante que separes este tiempo. Ok. Y obviamente ya lo dije, ya hablé del audio, pero bueno, en la misma página ahí va a venir cada link. El link para, o la liga para el archivo PDF y la liga para que te conectes directamente a escuchar el audio. Y bueno, si escuchas el audio, pues bueno, ahí ya lo tienes, ¿no? El chiste es que pudieras conjugar las dos cosas y si no, ya te lo dije, puedes hacer una sola de ellas, que es en este caso el audio. ¿Por qué? Porque el material impreso no te sirve sin el audio porque hay cosas que faltan, entonces hay que ir rellenando. Entonces necesitas el audio a fuerza. La página, además de que tú ahí vas a poder descargar las lecciones y conectarte con el audio, queremos que sirva para tener un vínculo con cada quien que nos esté escuchando, ¿no? Si tú nos estás escuchando, si tú tienes alguna duda, algún comentario, si te parece bien, te parece mal, quisieras agregar algo, quisieras simple y sencillamente que tengas alguna duda de lo que se está tratando, pues por la línea de contacto que es a través de la página de Facebook y la mensajería de la página. Tú te vas ahí a donde dice mensajes y nos pones un mensaje y pues en un transcurso de algunas horas quizá estaremos dando respuesta a tus inquietudes, a tus dudas, a tus comentarios, ¿ok? Entonces queremos establecer esa línea de contacto y que quede ahí
para cualquier cosa que se necesite. Muy bien. Pues entonces, ahora sí, antes de empezar, yo nada más tengo algunos agradecimientos que quisiera hacer. Fue algo sinceramente que entre esto que empezábamos, no empezábamos, que teníamos ya cosas preparadas, pero no podíamos arrancar por algunas cosas, pues Dios ha estado hablando también a través de este tiempo. Y algo muy importante es ser agradecidos. Si hay gratitud que tiene que ser manifestada y expresada. Y pues hoy, que es la primera lección, yo sí quiero agradecer a varias personas. Primeramente quiero agradecer a la hermana Nola Warren. Nola Warren hace, híjole, sería bueno tener la fecha, pero quizás sería alrededor del 2001, 2002, me dio la primera oportunidad de enseñar la Biblia, me dio la primera oportunidad de estar en un instituto bíblico como maestro. Y yo quiero agradecerle a ella porque pues es algo que quizá yo no había hecho y aunque yo ya había dado clases, el enseñar la Biblia despertó en mí un fuego, una pasión por hacerlo. O sea, yo puedo enseñar prácticamente pues cualquier cosa si tengo el conocimiento de ella, ¿no? Pero enseñar la Biblia es algo que realmente a mí me apasiona y por eso también es que estamos en estos estudios, ¿sí? Estamos en estos estudios por eso, porque es un fuego, ¿no? Y yo quiero compartir ese fuego con ustedes. Entonces, muchísimas gracias a Nola Warren por haberme dado esa primera oportunidad, por haber sido mi mentora durante todos esos años que yo estuve en el Instituto Bíblico Betel, ahora Instituto Whit Warren. Todos esos años que estuve como maestro, pues ella también estuvo ahí como mi mentora, como dirigiendo lo que estábamos haciendo y todo. Tuve la oportunidad de enseñar muchísimas clases ahí. Y bueno, gracias, es el primer agradecimiento. Segundo agradecimiento, en algún momento fue mi pastor, pues desde hace bastantes años es mi cuñado, pero a Israel Espino, con quien a veces puedo aclarar dudas, con quien puedo llegar a temas o consultar temas difíciles y que también ha servido como una especie de mentor para mí. Otro agradecimiento porque su disposición en que esto salga también y que no lo vea como un estorbo a lo que él hace como pastor, pues es a mi pastor, a Jay Bentley, y quisiera pues agradecer también a él por darme esta libertad de hacer esto. Y alguien muy importante es, están escuchando este audio, lo están escuchando con una buena calidad, gracias a mi amigo Cuco Hernández. Cuco, pues muchísimas gracias por prestarme esta tecnología que permite que podamos tener estos estudios con un buen audio. Y por último, pero no menos importante, y precisamente la dejé al último porque de ella fue la idea de que se hicieran estos audios y estos estudios, es a mi esposa Elizabeth Espino. Yo desde que dejé de enseñar en el Instituto Bíblico Betel, que fue más o menos por ahí de finales del 2014, no recuerdo, he tenido como que esa necesidad de estar enseñando y me viene cierta melancolía con cada año que inicia, donde digo, ay, es que yo quisiera estar enseñando la Biblia. Y mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Si tanto quieres enseñar la Biblia, pues enséñala. Si no tienes el medio, si no tienes el canal, si no tienes en dónde puedas ir y hacerlo, pues tú crea tu propio medio. Y yo dije, qué caray, pues sí es cierto, entonces vamos a crear ese medio para hacerlo. Y bueno, el medio ahora lo tenemos, es esta página que es Tierra Fértil, y por aquí, o sea, vamos a estar enseñando y aprendiendo más de la Biblia, profundizando en la Biblia, y como el eslogan lo dice, conociendo, adentrándonos, descubriendo el Evangelio a través de cada libro de la Biblia. Ahorita estamos empezando con Gálatas, pero después de Gálatas, en la mira está Hebreos, y así vamos a ir avanzando libro por libro de la Biblia, y que Dios nos permita llegar y hacer muchos más, ¿no? Pues empezamos. Si ya tienes ahí tu lección, si ya la imprimiste, si ya la sacaste ahí en tu celular, o si simplemente vas escuchando el audio, pues bueno, vamos a comenzar ahí con la introducción. Vamos a ir leyendo. Como les dije, hay espacios en blanco que hay que ir rellenando, y pues cada quien irá rellenando esos espacios. Ok, como parte de esta introducción, un comentarista del libro de Gálatas, que es Scott McKnight, tiene dos preguntas que a mí me parece muy importante hacerlas el día de hoy, ¿sí? Y que reflexionemos un poquito antes de comenzar con el estudio. La primera pregunta es esta: ¿por qué razón deberían los cristianos del siglo XXI leer la epístola a los Gálatas? ¿Qué nos conecta con el tiempo que fue escrita esta epístola? ¿Qué nos conecta con la gente que recibió esta carta? ¿Qué hay en común? ¿Qué cosas son las que va a generar en nosotros que ocurrieron hace tantísimos años?
Entonces, es el primer conecte, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué razón deberíamos estudiar esta carta? La segunda pregunta es, ¿qué aplicación puede tener para una iglesia alejada casi 2000 años de sus primeros receptores? Para mi iglesia, ¿qué aplicación tiene? ¿Cómo la voy a recibir como iglesia? ¿Qué me conecta con esa sociedad, con esas costumbres, con lo que estaba ocurriendo directamente hace casi 2000 años? Pues bueno, se pretende que esto sea parte de lo que descubramos a través de este estudio. Muy bien, dice ahí, Gálatas es una de las 4 epístolas principales de Pablo, las otras 2 son Primera y Segunda de Corintios y Romanos. ¿Por qué se dice que es de las principales epístolas de Pablo? Porque si de alguna otra pudiera haber duda de quién la hizo, de estas 4 es indudable que Pablo las escribió. Entonces esa es una de las fórmulas que se emplean para decir que es de las principales epístolas de Pablo. ¿Por qué? Porque son aceptadas comúnmente y por casi todos los ámbitos como auténticas de Pablo, ¿sí? Especialmente Gálatas tiene esta característica. Muy bien, tenemos aquí el siguiente párrafo, dice, la epístola a los Gálatas es mi epístola, es como si estuviera unido en matrimonio, póngale ahí matrimonio, como si estuviera unido en matrimonio con ella, es mi Catalina. Esto lo dijo Lutero. ¿Por qué? Porque para Lutero fue una carta importantísima, fue una carta donde él pudo ver realmente lo que era vivir por fe, lo que era la gracia, donde pudo conectar con esta parte que Dios le estaba diciendo, que Dios lo estaba llevando para salir de donde estaba. ¿Ok? Entonces para Lutero tenía esta importancia. De hecho, Lutero no tiene muchísimos libros de comentarios, ¿sí? Tiene muy poquitos, pero el primerito y el que sí estuvo a su supervisión y que sí hizo una segunda edición y todo, fue la epístola a los Gálatas, porque para él era muy, 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 muy importante. ¿Ok? Seguimos, dice ahí, esta carta ha sido llamada el grito de guerra, póngale ahí guerra, el grito de guerra de la Reforma, la gran carta de la libertad religiosa. Y también ha sido conocida como la Declaración Cristiana de la Independencia. Imagínese la magnitud de esta carta que nos habla de guerra de reforma, de libertad religiosa y de independencia. Todo eso contiene esta carta que vamos a estar estudiando. Seguimos en el otro párrafo que está ahí. Lutero ordenó aquellos documentos del Nuevo Testamento que exponían claramente el Evangelio. Recordemos cuál es el eslogan de nuestra página, que es justamente ese, ¿no? Descubriendo el Evangelio a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque es lo que queremos. En cada libro de la Biblia podamos sacar eso, el Evangelio, sacar en claro lo que es el Evangelio. Entonces, ¿qué hizo Lutero? Ordenó estos libros, dice ahí, como los libros principales. En concreto estaba Juan, Primera de Juan, Romanos, Gálatas, Efesios y Primera de Pedro. ¿Qué es lo que estaba diciendo Lutero con este orden o con esta selección de estos libros? Dice ahí, Lutero afirmaba que enseñan todo lo necesario y bendito que has de saber, aunque nunca vieras u oyeras ningún otro libro o ninguna otra doctrina. ¿Por qué? Porque dice que aquí se establece todo, ¿sí? Todas las doctrinas prominentes de la Biblia están en estos libros. Algo que Lutero dice acerca de estas cartas, lo voy a leer textualmente, es esto, dice, tenemos que temer como el peligro más grande y más cercano que Satanás nos quite esta doctrina de la fe y vuelva a traer a la iglesia la doctrina de las obras y de las tradiciones de los hombres. De ahí que sea muy necesario que esta doctrina sea mantenida en práctica continua y ejercicio público, tanto de lectura como de oír. Si esta doctrina se pierde, entonces también se pierden la doctrina de la verdad, la vida y la salvación. Así de claro fue Lutero cuando seleccionó estas cartas y dijo, no, estas cartas hay que atesorar, estos libros pues porque están incluidos un evangelio y los demás son cartas, esto hay que atesorarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí podemos encontrar todo lo que necesitamos. Si no escucháramos nada más, si no viéramos nada más, con esto tenemos para encontrar el camino a la salvación. Ok, seguimos leyendo aquí en nuestro estudio, dice, Gálatas ha sido comparada con la carta a los romanos. Escribe ahí Romanos, con la carta a los romanos como una versión previa e inacabada. Ambas han de leerse y comprenderse a sí mismas de forma independiente. ¿Por qué? Porque mucha gente las relaciona, mucha gente las compara, pero eso no significa que una haya sido primero y luego la otra como una copia, ni que... No. Son independientes a públicos distintos y de esa forma hay que comprenderlas.
Seguimos con nuestra lectura. Dice, Gálatas se ha dicho que responde a grandes preguntas. Fíjense nada más en estas preguntas tan importantes y tan trascendentes. Y que además de trascendentes, son preguntas que constantemente estamos buscando la respuesta. La gente tiene una necesidad de encontrar la respuesta a estas preguntas. Es más, la gente se afana, se angustia, se estresa, se llena de ansiedad porque no conoce la respuesta a estas dos preguntas tan básicas. La primera es, ¿cómo puedo encontrar la verdadera felicidad? Una pregunta muy importante. Y no porque seamos hedonistas y queramos que todo sea placentero. No. Aquí hay una palabra clave que es verdadera. ¿Cómo puedo encontrar la verdadera felicidad? ¿Qué es lo que verdaderamente me puede hacer feliz? La siguiente pregunta, ¿cómo puedo yo obtener la paz, la tranquilidad y la libertad del temor? Esa es una pregunta que a muchas personas les inquieta. ¿Cómo puedo yo tener esa paz? ¿Cómo puedo tener yo esa tranquilidad? ¿Cómo puedo estar libre de temor? Lo que vemos aquí es que el ser humano no tiene estas respuestas. Y la verdad es incapaz de que las conozcamos en nuestro propio entendimiento o en nuestro propio criterio. Y por lo tanto tenemos que ir a quien sí tiene las respuestas. ¿Ok? Muy bien. Seguimos aquí avanzando en nuestra lección. Dice aquí, el legalismo produce libertinaje. A todos los que estén dispuestos a creer en la palabra de Dios, Gálatas muestra el camino hacia la libertad verdadera. ¿Se fijan? Palabra muy clave. La libertad verdadera. ¿Qué es eso de que el legalismo produce libertinaje? ¿Cómo es eso? Fíjense bien, cuando estamos en una cultura o en una iglesia en donde se fomenta demasiado el legalismo, empezamos a ver nada más esas partes legalistas. Lo legalista no tiene que ver con lo interno, tiene que ver con lo externo. Entonces, como tiene que ver con lo externo, yo me preocupo solamente de hacer las obras que se ven, lo que la gente ve, lo que la gente puede apreciar. Y al yo caer en eso, empiezo a descuidar esa parte realmente espiritual, lo que realmente me conecta con Dios. Y por lo tanto, empiezo a caer en el libertinaje. Si vemos cómo se va de una cosa a otra, entonces por eso esta es una frase que nos guía en lo que es la carta de Pablo a los Gálatas, que el legalismo produce libertinaje. ¿Por qué? Porque el hombre no puede encontrar libertad en sí mismo, ¿sí? Y como no la puede encontrar en sí mismo, pues también se va a ir a uno de estos dos extremos, ¿no? O me voy a ir al legalismo, o me voy a ir al libertinaje. ¿Qué es lo que hace Gálatas? Pues que te muestra el camino hacia la libertad verdadera. Ok, ¿a quién iba dirigida esta carta? Ahí está, destinatarios. Por el año 278 a.C., un gran número de galos y celtas, quienes anteriormente habían invadido y asolado Grecia, Macedonia y Tracia, cruzaron hacia Asia Menor. Eran considerados como un reino. Durante el reino de su último rey, Amintas IV, su reino pudo extenderse aún hasta el sur. Después de la muerte de Amintas, que fue en el 25 a.C., los romanos heredaron este extenso reino y lo convirtieron en la provincia romana de Galacia. Ahí tenemos un mapa. Si no lo estás visualizando, pues imagínalo o después regresa a la lección para que puedas comprobarlo más o menos, para que lo cheques, ¿no? Pero los que sí están siguiéndonos a través de su dispositivo electrónico o su texto impreso, ahí vamos a ver ese mapa y ahí están estas provincias que se establecieron, ¿ok? Aquí hay nada más una duda, por lo que no se sabe con certeza a quiénes se dirigía Pablo en esta carta. ¿Por qué? Dice ahí, los términos Galacia y Gálatas pueden entenderse de dos maneras, indicando Galacia propiamente dicha con su población gálica o bien la más amplia provincia romana habitada no solo por los galos, sino como la raza dominante del centro y norte, sino también por otros que estaban más al sur. ¿Qué pasa aquí? Pues que dependiendo de cuál de las dos maneras nos refiramos, puede no tratarse de los primeros convertidos a la fe cristiana sobre quienes leemos en Hechos 13 y 14. Entonces, eso ya nos hace que no sepamos exactamente, las opiniones están divididas, hay evidencia para creer lo uno, lo otro. Realmente, todos los teóricos que han investigado sobre este asunto no se ponen de acuerdo. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿A quiénes dirigió Pablo su carta? ¿A las iglesias de Pesino, Ancira y Tabía y sus alrededores, o a las que estaban en Antioquía
Iconio, Listra, Derbe y sus alrededores. Entonces, ¿era al norte o era al sur? ¿A dónde fue que la carta se dirigió? Realmente, con certeza, no lo sabemos. Entonces, pues nos tendríamos que preguntar, ¿no? ¿Usó Pablo el término Gálatas en un sentido pues racial, como étnico, o en un sentido político? ¿Al norte o al sur? ¿Hacia dónde se estaba dirigiendo, no? Entonces, como las opiniones se dividen, pues lo más improbable es que se dirigiera, eso sí, a los dos puntos al mismo tiempo, o fue al norte o fue al sur. Ok, ¿cuándo y dónde se escribió? Dice, ¿y cuándo y dónde se escribió? Entre las muchas teorías, la más aceptada es que Gálatas pudo haberse escrito durante el segundo viaje misionero en Corinto, antes de la llegada de Timoteo y Silas. Como lo dije, es una de las opciones nada más, pero esta en este sentido es la más aceptada. Aproximadamente entre el año 50 y 53 después de Cristo. Incluso algunos comentaristas nos dicen que se pudo haber escrito en el año 48 después de Cristo. Dice, es posible entonces que Gálatas sea la carta más antigua, ¿sí?, que Pablo haya escrito, ¿no? Entonces, ya sea que es la más antigua que se haya preservado o que en este caso sea la primera que él hizo. No lo sabemos con certeza. Ok, ¿cómo podemos dividir este libro de Gálatas? ¿Cuál es el bosquejo? Bostezo no, no se vayan a dormir. ¿Cuál es el bosquejo? Tenemos el capítulo 1 y 2, que es el origen del Evangelio. Es de origen divino, no humano, y por lo tanto es independiente, no se afecta por el hombre. ¿Sí me explico? Capítulos 3 y 4, tenemos aquí la segunda parte, que es la defensa del Evangelio. Tanto la Escritura, es decir, el Antiguo Testamento, como la vida, la experiencia, la historia pasada, dan testimonio de su veracidad. Entonces es la defensa, su origen, su defensa, y en capítulos 5 y 6 tenemos la tercera parte, que es la aplicación. La aplicación del Evangelio produce verdadera libertad, lo hemos estado hablando ya un poquito. Por tanto, que los Gálatas estén firmes, así como lo está Pablo, quien se gloría en la cruz de Cristo. Ok, sobre el punto primero acerca de lo de la defensa, yo coincido mucho con el comentarista McKnight cuando dice que cualquier práctica que reste valor a la suficiencia de Cristo y al ministerio, ¿sí?, del Espíritu Santo capacitándonos para la obra, pues debe ser combatida cualquier creencia que esté en contra de esto, ¿no? Cualquier práctica que levante muros en contra o dividiendo lo uno y lo otro, pues también debe ser combatida, ¿no? Entonces, aquí es muy importante y es algo que vivimos día a día, es algo que podemos ver que ocurre a nuestro alrededor, ¿ok? Cualquier práctica que pretenda complementar a la fe en Cristo, ¿sí?, y a la dependencia del Espíritu Santo, pues debemos de abandonarla, no podemos seguirla. Entonces tenemos que oponernos ante toda persona o ante toda institución que pretenda introducir cualquiera de estas cosas, ¿sí? Vamos a ir desarrollándolo y vamos a ir ejemplificando incluso conforme avancemos en el estudio. Muy bien, pasamos a la siguiente página, por favor. Y ahora sí, vamos con el estudio que tendremos. Es un estudio muy cortito, realmente ha sido mucho de introducción, mucho de estar viendo ciertos aspectos, pero vamos a concentrarnos ahorita nada más en 5 versículos, muy sencillitos, 5 versículos, que es Gálatas del 1 al 5 del capítulo primero, obviamente. Y empezamos con esto que es la salutación. Leámoslo como está en la Biblia. Estamos usando aquí la Reina Valera 1960, pero pues podemos usar cualquier versión que sea la que usemos comúnmente, ¿no? De hecho, conforme vayamos avanzando en el estudio, habrá ocasiones que tendremos que comparar o contrastar lo que dicen diferentes versiones. En este caso, todo es de la Reina Valera 1960. Dice ahí la salutación. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, entonces acabamos de leer Gálatas del 1 al 5 y comencemos pues desmenuzando qué es lo que estamos viendo aquí. Primer versículo, dice ahí, Pablo habla como enviado. ¿Qué estaba queriendo decir Pablo? Ahí lo tenemos entrecomillado. Mi apostolado es genuino.
Por tanto, lo es también el evangelio que proclamo. No importa lo que digan los judaizantes. Ahorita vamos a ver quiénes eran estos señores. No importa lo que digan los judaizantes que os perturban. Soy un emisario designado divinamente. Entonces Pablo empieza diciendo aquí pues que es un enviado, ¿no? O sea, como apóstol, como alguien que escogió directamente Jesús. Un emisario, dice ahí lo que tendrían que haber rellenado. Soy un emisario designado divinamente. Un emisario. Al querer defender Pablo su postura, pues es obviamente porque los Gálatas no estaban confiando plenamente en quién era él, ¿no? En quién era él con respecto a todo el movimiento que se estaba dando de evangelización. Sí, entonces él se ve en la necesidad de defenderlo, defender su postura, defender quién era, ¿sí? Por lo tanto, podemos entender que Pablo estaba viendo que sus oponentes, pues ellos decían que lo que predicaba o no venía de Dios, o no tenía la importancia, o no tenía la permanencia, o no tenía el sello de ser palabra de Dios. Entonces lo que hace Pablo primero es defender esa postura. O sea, ¿saben qué? Lo que yo estoy diciendo viene directamente de Dios. Dice ahí después del punto, Pablo se veía a sí mismo como representante oficial de Jesucristo, como representante oficial de Jesucristo. Entonces, no es que solo Jesucristo lo hubiera enviado, sino también hace la conexión ahí más adelante de Dios el Padre. Si Pablo está diciendo que él es un enviado, que él es un emisario, que él es un representante oficial, está diciendo, ¿saben qué? Si ustedes me rechazan, no solo me están rechazando a mí, sino que están rechazando el mensaje de Jesús. Y si están rechazando el mensaje de Jesús, pues también están rechazando directamente a Dios. Nosotros podemos decir, bueno, ¿y eso qué aplica ahorita? ¿Qué aplica en nuestra vida, no? ¿Qué estamos pues, con eso? ¿Qué? Que no hay problema, ¿no? Si yo les preguntara, ok, entonces tú crees completamente en todo lo que dice la Biblia. A lo mejor vas a decir, pues claro, yo creo en todo lo que me dice la Biblia. Ok, ¿qué hay entonces, por ejemplo, de Génesis 1? Los días de la creación. ¿Crees en ellos? Claro, totalmente. Y yo te podría preguntar nuevamente, ¿no? Entonces, ¿crees que la tierra fue creada en 7 días? Bueno, en un día fue creada la tierra, ¿no? Y todo lo que existe en el resto de los días. En 6 días todo, porque el séptimo Dios no hizo nada. A lo mejor ya empezarías a dudar, ¿no? Y a lo mejor es donde empezarías a querer compaginar ciertas cosas de hombres y decir, no, bueno, es que a lo mejor no es que sean 7 días, sino que pues a lo mejor fueron muchos años, pero lo representamos como un día nada más para que la gente entendiera, porque, ¿sabes qué? Empezamos a dudar. Entonces, si no estamos creyendo completamente el mensaje de la Biblia, algo está fallando, es cuestión de fe. En esos días de la creación y lo que ocurre en el jardín del Edén, están todos los principios. Todos los principios habidos y por haber están en Génesis. Entonces tenemos que creer con cabalidad todo esto. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo no creo en el jardín del Edén, pues entonces tampoco puedo creer en Jesucristo. Caray, ¿cómo? Pues si yo no creo en el jardín del Edén, estoy negando que el hombre cayó. Pues ¿para qué viene Jesucristo? A salvar al hombre. Si vemos cómo todo se conecta en la Biblia y todo nos lleva a Jesucristo, entonces tenemos que estar convencidos. Así como Pablo les dice a los Gálatas, saben que esto que yo digo lo digo de parte de Dios. Tenemos que entender que todo lo que está en la Biblia es de parte de Dios. ¿Ok? Aquí hay algunas preguntas en las que podemos reflexionar. Veamos, dice, ¿estamos aceptando la Biblia como verdadera palabra de Dios? Ya lo dije. ¿La estamos aceptando realmente? ¿Creemos que todo lo que está ahí es realmente inspirado por Dios? Somos de los que decimos, no, es que son 66 libros, son muchos autores, ni se conocían nada, alguno que otro se metió ahí de colado. ¿Cómo estamos tomando la Biblia? Cuando yo hablo, ¿estoy hablando con el filtro de la Biblia? Si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, cuando yo estoy hablando a través de este filtro, o estoy hablando de mi propia mente, estoy hablando de mis propias emociones, de mis propios conocimientos, de mis propias creencias. ¿Qué estoy haciendo cuando yo hablo? Y por último, ¿agrado a Dios o a los hombres? Se fijan, Pablo no tenía pues ningún empacho en decir las cosas como las decía. Lo mismo podríamos preguntarnos nosotros, ¿no? ¿Estoy agradando a Dios o estoy agradando a los hombres? Cuando estoy hablando acerca de la Biblia, cambio mis posturas para no ofender a los hombres. Cambio mis posturas para ser aceptado incluso delante de los hombres.
No, es que aquellos hermanos creen que Dios tiene que cumplir todos sus caprichos y ¿cómo les voy a decir que no es cierto? No, ¿sabes qué? Pues si a la luz de la Biblia tú estás viendo que Dios no tiene por qué cumplir tus caprichos, pues dilo. A la luz de la Biblia, en ningún lugar dice que Dios tenga por qué cumplir tus caprichos y que les tengas que exigir algo a Dios, ¿verdad? Entonces dilo. ¿A quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿Vas a seguir lo que dice la Biblia o lo que dicen los demás? Ya desde aquí nos estamos acercando al corazón del libro. Ok, versículo 2. Dice aquí, todos los hermanos que están conmigo. ¿A quién se refiere ese todos? Pues se refiere a las personas que unánimemente con Pablo estaban apoyando las ideas que Pablo estaba expresando. O sea, yo soy un enviado de Dios. Lo que digo, lo digo de parte de Dios. Pero aparte, todos los hermanos que están conmigo están de acuerdo. ¿Sí? Entonces nos habla de aquellos que apoyaban las ideas que plasma en la carta. Si nos fijamos, no usa un lenguaje amistoso como en otras cartas. Por ejemplo, en Romanos 1:7 dice, amados de Dios. O en 1 Corintios 1:2 dice, santificados en Cristo Jesús. Les está diciendo a ellos que estaban siendo santificados, ¿no? O en Efesios 1:1 dice, santos y creyentes. Pablo no usa un lenguaje amistoso, no trata de ensalzarlos. La mayoría de las personas, de los comentaristas que han estudiado este libro, nos dicen que, dos cosas pueden pasar aquí. La primera, que como pues puede ser la primera carta de Pablo, pues no había instaurado todavía una forma de saludar. No se le daba todavía eso de empezar las cartas saludando amablemente o pues sí, exaltando lo que era a las personas a las que se dirigía. O pues que realmente los Gálatas no estaban en ninguna posición de merecer ese tipo de saludo. ¿Ok? Entonces, si fuera así, pues estaríamos viendo que pues realmente es un mensaje que va a ser riguroso, que va a ser polémico y que obviamente está hablando de una gravedad en lo que tiene que tratar en la carta. Y por eso se da el lujo de no saludar pues tiernamente, de no saludar como que apapachando, o sea, no, tengo que saludar de una forma rigurosa, porque lo que hay que tratar es pues complicado, diríamoslo así, ¿no? Vamos al versículo 3. Dice, la forma de saludar es común en otras cartas, ¿sí? ¿Qué es lo que dice esa forma de saludar? En el versículo 3 leemos, gracia y paz sean a vosotros. Entonces, es una forma muy común de saludar en otras cartas, ¿no? Fíjense bien, gracia es el término que aquí se usa. ¿Y qué significa gracia? Pues el favor de Dios. Sí, un favor de Dios que es espontáneo e inmerecido. Y, obviamente, el énfasis está en la gracia y en la paz. Entonces, caray, bueno, acabamos de hablar de la gravedad del asunto. Y ahorita gracia y paz, ok. El que haya una gravedad, o en que haya algo muy difícil de tratar, o que haya, pues esta parte del desviamiento que estaban teniendo los Gálatas, no significa que sean desechados. La gracia y la paz puede seguir siendo aplicada. Ahora, volteemos un poquito para con nosotros, ¿no? Pues Dios sigue teniendo esa puerta abierta. Sigue estando esa opción de correr a la gracia y a la paz de Dios, a los brazos abiertos de Jesús. De esta misma forma, Pablo no los deja fuera. Pablo no está diciendo, ¿saben qué? Ustedes ya son desechados. No, al contrario. Está poniendo de manifiesto que envía para ellos gracia y paz. ¿Ok? Dice ahí, muy común entre los griegos, pero al atribuir el origen de la gracia y paz, se aleja del mundo secular hacia lo sagrado. ¿Por qué? Porque los griegos sí decían gracia y paz, pero pues gracia y paz en un sentido muy generalizado, ¿no? Aquí la gracia y la paz se ven directamente de ¿quién? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. De ahí proviene esta gracia y de ahí proviene esta paz, que conecta obviamente con lo que es el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Recordemos, lo acabamos de leer. Dice, el cual se dio a sí mismo, ¿quién? Pues nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Ok? Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ok, ¿qué dice aquí el versículo 4? El sacrificio de Jesús fue por amor a nosotros. Por amor a todos nosotros. En este caso, pues ¿a quién? A los Gálatas, que es a quien se está dirigiendo la carta. O sea, aquí reforzamos, ¿no? O sea, saben que no están desechados. Jesús se dio por ustedes. Sí, Jesús murió por ti. Esa frase tan trillada, ¿no? Que hemos escuchado muchas veces. Es que Jesús murió por ti. Ok, Jesús murió por nosotros. En efecto, es real.
Hay que hacerlo vivo en nuestra vida, ¿no? En este caso, pues ya dijimos a los Gálatas, librarnos o rescatarnos es algo que Jesús hizo y que nosotros no podíamos haber hecho por nosotros mismos. Es parte del énfasis que quiere dejar Pablo aquí. O sea, ¿saben qué? Ustedes fueron rescatados por Jesucristo, no por ustedes mismos, no por las obras que están pensando hacer, no por lo que ustedes están conectando con el Evangelio que no tiene que ver con el Evangelio. ¿Ok? Es precisamente de donde viene la gracia y la paz de este sacrificio de Jesús. Si tú no puedes aceptar ese sacrificio, si tú no estás viviendo en ese sacrificio de Jesús, ¿cómo puedes alcanzar la gracia y la paz? No es alcanzable de otra forma, solo a través del sacrificio de Jesús. Al recalcar esto, Pablo, pues dice aquí, ¿no? Al parecer los Gálatas no habían comprendido, escribe ahí comprendido, al parecer los Gálatas no habían comprendido el alcance de lo ocurrido en la cruz como suficiente. Los Gálatas querían añadir, los Gálatas querían anexar más cosas. Cuando Lutero lee esta carta, queda pasmado porque dice, ¿cómo es posible? O sea, Pablo está diciendo que no hay que añadir nada más a lo que hizo Jesús. Y él estaba viendo en la iglesia de ese tiempo que se vendían indulgencias, que si se pagaba para tener reliquias, que las reliquias acercaban a Dios. O sea, dices, no me cabe en la cabeza. O sea, ¿cómo es algo que yo no necesito hacer nada más? Y la iglesia me está diciendo que yo tengo que hacer obras, que yo tengo que desviarme de la fe verdadera para alcanzar una gracia y una paz que no existen. O sea, a Lutero se me hace que le explotó ahí la cabeza cuando se dio cuenta de esto. Entonces, viene una pregunta para que reflexionemos, ¿no? ¿Estamos siendo seducidos para vivir de acuerdo a esta era de maldad? ¿Qué decía ahorita lo que leímos, ¿no? En Gálatas 4, dice, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, ¿estamos siendo seducidos para vivir de acuerdo a esta era de maldad? Y no estamos hablando, hay que ponerlo en el contexto, ¿ok? No estamos hablando de todo lo que vemos que hay de maldad en el mundo. Esa ya la conocemos, ya la sabemos. Estamos hablando de esta maldad que estaban viviendo los Gálatas. ¿Cuál era esa maldad? Querer añadir algo al sacrificio de Jesús. Si estamos por el mismo camino, esa era la maldad. Es inconcebible cómo vemos en muchos lugares la fe cristiana mezclada con otras cosas. O sea que el sacrificio de Jesús no es suficiente. Esa es la seducción de este mundo. Es que usted tiene que venir y hacer un pacto, porque a Dios le gustan los pactos. Si usted no hace su pacto, no va a tener la bendición de Dios. Ah, caray. Entonces el sacrificio de Jesús ya no es suficiente. Si vamos por la misma línea, entonces tenemos que estar bien atentos y bien abiertos los ojos, porque esta carta es dura. Es dura, y lo que condenaba en aquel entonces es condenable ahora. El versículo 5 dice, no queda más que exaltar la obra que Dios ha hecho. Pero, siguiendo el orden de otras cartas de Pablo, no hay acción de gracias por la iglesia. ¿Sí? En otras cartas, aquí es donde dice, y doy gracias a Dios por esta iglesia. Aquí no lo hace. Como lo dije hace rato, puede ser porque todavía no había instaurado una forma de hacerlo. O puede ser porque no tenía nada por qué dar las gracias en esa iglesia, ¿no? La forma más eficaz de encontrar una aplicación para el día de hoy es a través de conocer quiénes sean los judaizantes. Pues sí, ¿verdad? Porque en esta carta todo va en contra de estos señores judaizantes. ¿Quiénes eran? Vamos a leer aquí una definición para aclararlo. Dice ahí, judaizantes. Se utiliza este término para aludir no a los judíos en general, sino a un movimiento específico dentro del cristianismo primitivo que creía que la conversión a Cristo implicaba también una conversión posterior a su forma farisaica, obviamente, de judaísmo. Era un grupo de judíos que querían ser cristianos, pero que veían como necesaria seguir todas las cosas que Moisés había dicho. Todas las tradiciones, todas las imposiciones judías que se habían establecido a través de la ley, querían imponerlas. Y ahí es donde nulificaban la gracia, donde nulificaban el sacrificio de Jesús. Ah, ok, tú quieres ser cristiano, o tienes que circuncidarte, o tienes que hacer esto, o tienes que lavarte las manos de tal forma.
porque quieres ser cristiano y tienes que ser también judío. Aquí está el problema. No podemos añadir nada al sacrificio de Jesús. Ese es el corazón de esto. Dice ahí, necesitamos la gracia de Dios para discernir aquellas situaciones en las que se ha empequeñecido o desplazado a Cristo y eliminado el importante papel que el Espíritu Santo ha de desempeñar en nuestra vida cristiana. Necesitamos esa gracia para poder discernir, para poder ver, para poder tener una convicción clara de lo que estamos haciendo por Cristo y a través de Cristo. Necesitamos hacerlo de esa forma. Saber en qué situaciones nosotros estamos dejando de lado la gracia, dejando de lado el sacrificio de Jesús. ¿Cuántas veces queremos condimentar el sacrificio de Jesús con nuestras propias obras? Ya sabemos lo que dice la Biblia acerca de nuestras propias obras, ¿no? Son como trapos de inmundicia. Para nada sirven. Ensucian más que limpiar. No necesitamos eso. Recordemos que somos cristianos, ¿sí? Y como cristianos hacemos buenas obras, porque somos cristianos. No vamos a hacer buenas obras para ser cristianos. ¿Sí entendemos la diferencia? Entonces, a causa de que somos, hacemos. No hacemos para luego ser. Paul Washer lo dice de otra forma. Paul Washer dice: es importante entender que no llegamos a ser aceptables ante Dios por medio de nuestras obras de justicia, sino que nuestras obras de justicia son la evidencia, fíjense bien, son la evidencia de que Dios verdaderamente nos ha salvado. Entonces cambiamos totalmente el punto de vista. No estoy haciendo obras para ser salvo, sino que esas obras que estoy haciendo son la evidencia, son la muestra. Es para que todo el mundo sepa que yo soy diferente, que yo soy salvo, que yo tengo a Cristo y que es quien me impulsa a hacer lo que yo hago. Aquí la pregunta sería, ¿realmente lo que yo estoy evidenciando al mundo, evidenciando ante la gente, ante mis conocidos, ante mis amigos, ante todas las personas con quienes me rodeo, ¿realmente eso que estoy evidenciando es a Jesús en mi vida? Buena reflexión para dejárselos de tarea, ¿no? Y ver si realmente estamos haciendo esto, ¿no? Ok, concluimos la lección así rápidamente. ¿Cuál es el corazón? ¿Qué es lo principal que estamos viendo ahorita en esta primera lección? En estos primeros 5 capítulos, básicamente tendríamos que centrarnos en no añadir nada a la obra de Cristo. No seamos como los judaizantes, no queramos añadir nada. A la obra de Cristo en la cruz no es necesario añadirle nada, es perfecta, ¿sí? Es total. Cuando Jesús dijo consumado es porque ya no había que hacerse ninguna otra cosa más. Muy bien, entonces con esto cerramos. Al final, si ya tienes la hoja impresa, vas a ver que vienen ahí algunas preguntas. Son preguntas para tu reflexión personal, ¿ok? Son 3 preguntitas, una se divide en 2. Te las dejo de tarea, no es necesario que me des la respuesta ni me digas cómo te fue. Si quieres hacerlo, bienvenido, y va a ayudar a que crezcamos juntos, ¿no? Pero es para que tú las contestes ya en la intimidad ahí de tus reflexiones diarias, de tus devocionales que hagas, y puedas decir, ok, bueno, ¿cómo lo estoy aprendiendo? ¿Estoy aterrizando esto? ¿No lo estoy aterrizando? Entonces, ese recuadrito final es para ti. Si se fijan, hay 2 tipos de recuadro. Uno es el punteadito, que son todas las definiciones, van a venir así, y el de líneas interrumpidas, que es sobre las cuestiones en donde tú ya tendrás que reflexionar y contestar. ¿Ok? Muy bien. Mi nombre es Francisco Rincón. Ha sido un placer, en verdad, estar en este tiempo, en estos 40 minutos con ustedes y poder realmente profundizar. Ese es el sentido, eso es lo que queremos hacer. Los esperamos aquí, pues, la próxima lección. Ustedes saben cómo se van a organizar, si lo van a hacer semanalmente, si van a esperar que se junten algunas más y dicen, no, pues yo me descargo 3, 4 y las estudio en una semana. Ustedes saben su ritmo. El chiste es aquí que podamos realmente profundizar, meternos directamente y de lleno a lo que es la palabra de Dios y descubrir el Evangelio a través de ella. Les doy las gracias por su atención y nos vemos la próxima. Que Dios haga que dé fruto esa palabra en sus corazones. Tierra fértil. Te esperamos en la próxima lección. Recuerda visitar nuestra página de Facebook, Tierra Fértil Estudios, y dejar ahí tus dudas y comentarios.